como hoy, hablé de los receptores, de sus funciones, la importancia de la actividad del receptor en iniciar y transmitir la señal brindada por la hormona, de generar un segundo mensajero. Ahí hablamos del efecto biológico y la importancia para ese efecto biológico de la distribución tisular, que no va a ser ni más ni menos de la especificidad tisular, o sea, la capacidad de un tejido y una célula de expresar el receptor específico para dar una respuesta biológica determinada. Y de esa manera, una hormona va a ejercer efecto en determinados órganos blancos y no en todas las células del organismo. ¿Bien? Ahora, hay otro factor que yo también mencioné a lo largo de la presentación, que son las proteínas de transporte. El efecto mediado por receptor solamente lo dan las hormonas libres. Entonces, aquellas hormonas como la esteroidea y la estiroidea que viajan en el torrente sanguíneo unidas a proteínas de transporte deben separarse para generar el efecto biológico. Si no ocurre eso y la afinidad de la proteína de transporte y el receptor por el ligando es la misma, lo que va a ocurrir es una competencia. Y por ende, si hay una competencia o la afinidad de la proteína de transporte es mayor, también la respuesta biológica va a ser más baja. Una de las ventajas, y esto seguramente se van a discutir en las otras materias, es que el sistema de transporte, hormona y proteína de transporte, esos complejos, lo que hacen es que se evite, por ejemplo, si no se está internalizando, si no está interactuando, también lo que no está ocurriendo es que no se está perdiendo, no está filtrando a nivel renal. Entonces, lo que ocurre es que cambian la vida media de la hormona y terminan siendo estos complejos reservorios de la hormona en circulación. De ahí es que, dependiendo de la situación, nos va a interesar conocer el contenido total, ya sea de lo libre en mal unido o la fracción libre de la hormona, porque va a representar mejor lo que es la capacidad de generar efecto biológico, o sea, la fracción libre o bioactiva. Ahora, los receptores presentan determinadas características, además de una actividad biológica en particular, que genera un determinado efecto biológico. Uno es la afinidad, que es la capacidad de unir los ligandos y formar esos complejos ligandos-receptor, hormonas-receptor. La otra es la especificidad por el ligando, que por lo general tanto la afinidad por la especificidad lo que es alta, y la especificidad hace referencia a la capacidad que tiene un receptor para generar una respuesta biológica frente a un tipo de molécula determinada y no a otra, aun cuando sean estructuralmente relacionadas. Otra característica es la saturabilidad, porque la unión ligando-receptor ocurre, y esto uno lo puede pensar de la misma manera que la interacción sustrato-enzima de una reacción enzimática. Y de esa manera es que hay determinados sitios de unión y una vez que se saturan, lo que uno espera es una respuesta máxima. Y también lo que vamos a tener es competencia. El fenómeno de competitividad, de competición sería, ya es la hora, también se da con los receptores. Y finalmente la reversibilidad. Los ligandos se unen a los receptores según la ley de acción de masas. Entonces, la unión ligando-receptor es siempre reversible. No es nunca por unión covalente. Y si estamos diciendo que la afinidad es alta y son específicos, la ley de acción de masa, por lo tanto, va a estar desplazado ¿hacia qué? Hacia la derecha. Exactamente. Siempre se va a favorecer la unión del ligando al receptor. De tal manera que un pequeño incremento en la concentración
circulante de hormonas genera la respuesta biológica. Y una consecuencia de esta reversibilidad, y la cual es importante, es que permite que el ligando se libere del receptor y la respuesta biológica cese. Si no ocurriera, lo que tendríamos es una estimulación o una inhibición continua. ¿Bien? Esta clase en su momento estuvo pensada de, bueno, cuáles son las diferentes maneras que tenemos para evaluar los receptores de una célula. En sí, las proteínas pueden ser evaluadas de diferentes maneras. Tenemos los niveles de expresión, ya sea a nivel de mensajero de proteína, por ensayos de valoración biológica o por los ensayos de unión, que durante mucho tiempo y sobre todo en investigación se usaron, hoy ya no es el caso. Estos métodos de cuantificación en sí, hoy en día se han desarrollado, hay muchos disponibles y pueden ser desde análisis de DNA, ya sea por qPCR o secuenciación, y por ejemplo esto nos va a permitir describir polimorfismo o mutaciones de los receptores que pueden aumentar o disminuir la respuesta biológica. Análisis de expresión a nivel de RNA también por estas mismas metodologías o microarrays. Análisis de proteínas, que puede ser microarray, inmunistoquímica, inmunocitoquímica, bioensayo, Western blot, o análisis de receptor ya por ensayos como el de RBA, de radiobinding o los bioensayos. Bien, que son los ensayos donde uno evalúa la actividad biológica. Y esto se puede aplicar tanto para receptor como para hormona, como ya podemos ver. Antes, por ejemplo, se usaba la hibridación in situ para DNA, pero lo cierto es que hoy ya no se utiliza más. Y cada una de estas técnicas, y dependiendo cuál es el target que uno esté mirando, lo que va a obtener son diferentes respuestas. Mutaciones que modifican la expresión, vamos a tener por los ensayos de expresión, la cuantificación va a dar baja, a nivel de DNA podemos encontrar mutación asociada a esos cambios de expresión, o polimorfismo que no modifiquen el RNA, pero que lleven la cantidad de RNA, pero que lleven a una proteína disfuncional, que directamente cuando uno hace el ensayo biológico, la actividad biológica de ella sea nula. Entonces, dependiendo el ensayo que uno utilice, la respuesta o el resultado que uno va a obtener. PCR es la técnica para evaluar expresión hoy en día más utilizada, ya sea en clínica o en investigación. Esto ustedes ya lo conocen, se describió de los años 1970. Si uno lo que está haciendo es evaluando la expresión de los transcriptos de los mensajeros, previamente debe hacer una retrotranscripción para obtener el DNA copia sobre el cual realizar la reacción de PCR. Y en esta reacción, recordemos que por cada reacción, por cada ciclo, lo que se produce es una duplicación del contenido de DNA. Hay dos versiones, el cualitativo o la detección en tiempo real. Lo cierto es que el cualitativo en gel ya está prácticamente en desuso. Hay algunas aplicaciones. Bueno, esto es una foto de equipos que hoy en día ya también son medio viejos. Hablamos de reacción en cadena en la polimerasa, hablamos de PCR, RT-PCR cuando hablamos de análisis de presión por retrotranscriptasa. Por lo general ya para hablar por real-time PCR o PCR cuantitativa se dice qPCR, ¿bien? Si uno compara la PCR cuantitativa versus la cualitativa o por punto final, esta es la que se hace en geles. Lo cierto es que uno acá va a analizar bandas de gel. Es muy buena tal vez estas PCR
para evaluar o de fragmentación del DNA, por ejemplo, pues si uno hace este tipo de geles, pero eh, lo que tiene es que es mucho menos sensible, mucho menos reproducible y mucho menos específico que la PCR real time, que por lo general es más rápida, requiere el reactivo específico y sí va a haber una diferencia en cuanto al costo. Hoy en día es lo que se utiliza. Sin ninguna duda, no me voy a detener en lo que es PCR y todo, porque asumo que ya todos lo conocen, todos lo han visto y si hay alguna duda en particular me la pregunto. La electroforesis en gel, que es lo que se utiliza para la PCR a punto final, consiste básicamente en algunos kits comerciales ya traen el gel hecho, pero la mayoría uno debe hacer el gel de agarosa, la siembra eh, y lo que ocurre debe agregar por ejemplo, bromuro de tidio o algún otro colorante que se intercale en las bases para poder ver los productos de la PCR y de esa manera identificar la presencia o ausencia de banda, presencia o ausencia de variantes alérgicas, etc. Ahora, está la versión semi-cuantitativa que se hacía antes, que uno lo que trataba era que si uno ponía punto en la PCR en la región de crecimiento exponencial, podía comparar las bandas como para comparar expresión. Hoy en día eso ya no se utiliza, no está permitido, no es que no esté permitido, uno lo puede hacer, pero son resultados que no va a poder publicar porque ya todo el mundo pide lo que es la PCR cuantitativa. Entonces, con respecto a la PCR de punto final, el tiempo de procesamiento es mayor, no está automatizado, tiene muy mala precisión, tiene baja resolución. Si uno lo quiere hacer en forma semi-cuantitativa, tiene que ser muy estricto en la validación del ensayo y solamente va a poder evaluar expresión relativa. Vamos a ver qué es eso de expresión relativa. Sí es útil para ensayos cualitativos cuando uno quiere determinar presencia y ausencia, pero ahí hay que ser en la validación hay que tener muy en cuenta lo que es, a qué le va a llamar señal la presencia de banda o no, porque hay que discernir lo que es, ¿a qué le llamamos que la banda está? Banda tenue, banda eh, bien, bien visible, etcétera. Y eso va a depender de no solamente la muestra, sino también del gel utilizado, del colorante. De hecho, el bromuro de tidio no es muy cuantitativo, pero es altamente tóxico y eso es algo también que limita mucho la utilidad de este tipo de PCR. Y dijimos que no es automatizado y tampoco lo que es automatizado es la preparación del gel. Entonces tiene muchas desventajas y es por eso que se dejaron de usar. Hoy en día, sin ninguna duda, los equipos de Real-Time PCR, ampliamente difundido para la cuantificación de virus, también sirve para lo que es evaluar la expresión relativa, de diferentes, ya sea compuestos proteicos, hormonas, receptor, etcétera, de diferentes tipos de muestra que uno puede partir. Esto lo que, solo para recordar, como son los perfiles de QPCR, van a tener algunos de los trabajos QPCR, así que por eso es que se los recuerdo, ¿no? Acuérdense que los CT hacen el valor de umbral a partir del cual la reacción de PCR se vuelve exponencial y a una muestra mayor CT, por lo tanto que necesita más ciclos para entrar a la fase exponencial, quiere decir que la concentración es menor. A mayor concentración, menor CT. Las reacciones de PCR se van a hacer, a su vez, se van a clasificar aquellas las que requieran sondas o fluorocromos. La ventaja de utilizar sondas es porque son mucho más específicas que los fluorocromos, que son
compuestos que van a ser detectados por el sistema de detección del equipo de real time, pero que son intercalantes en las secuencias de DNA y por lo tanto pueden ocurrir que aparezcan interferencias como dímeros de sondas, no permiten, por ejemplo, el multiplexado ser, o sea, identificar diferentes targets en una misma reacción, etc. Entonces, tenemos los que utilizan sonda, que a su vez las podemos clasificar en las que sondas de tipo Tangman o de hibridación, que son las sondas LC, pero esto va a depender del tipo de equipo. Acá, por ejemplo, les muestro lo que es el Cyber Green o el bromuro de tirio, actúa igual, es un intercalante, entonces en la manera que se forme el DNA doble cadena, se intercala el colorante y el sistema de detección del equipo lo que hace es que excita el colorante y al desexcitarse emite una señal que es detectado por el equipo real time. Pero esto no es específico de secuencia, o sea, si tenemos dímeros de primer también van a dar señal. Diferentes cuando uno utiliza las ondas Tangman, se llaman sondas Tangman porque tienen un parecido muy particular al Pacman, no sé si ustedes se acuerdan. Esta sonda básicamente consiste en que se pegan en una región determinada del DNA y cuando la enzima va amplificando, lo que ocurre es que degrada la sonda y separa la secuencia reportera 5' de la 3' de la sonda. Esta secuencia 3' actúa como un quencher de la 5' o reportera. Entonces, al degradarlo, se libera y esto permite tener señal. Por eso, los kits de sondas Tangman tienen una enzima que, además de la amplificación, tiene actividad 5' nucleasa. Hay diferentes tipos de otras, además de las Tangman, otras ondas como las Scorpion, las ondas Molecular Beacons, las ondas LC, que esta es la que permiten hacer FRED. No vale la pena que nos detengamos en ver las diferencias. Sí, quédense que, con el concepto de que las QPCR en las cuales uno utiliza sondas son mucho más específicas. Es por eso que cuando ustedes vean los trabajos, aquellas PCR para determinadas en clínica, por ejemplo, se utilizan PCR a base de sondas. Ahora, a nivel de investigación, como uno puede tener un trabajo de validación un poco más exhaustivo, lo que van a ver muchas de las PCR están utilizando un fluorocromo como CyberGrid. Ahora, la cuantificación, ustedes se deberán acordar que, por ejemplo, en virología es absoluta. Uno determina un número de copias o la cantidad de contenido. Cuando uno quiere analizar la expresión del receptor en determinados tipos de células, determinado tipo de tejido, muchas veces lo que puede hacer es la cuantificación relativa. La cuantificación absoluta requiere tener una curva estándar con concentración conocida de DNA, es altamente sensible o si no está haciendo real-time PCR, hoy en día puede usar PCR digital. Mientras que la cuantificación relativa, esta es la que se utiliza en el campo de investigación y va a requerir un gen de referencia para decir, con respecto a este gen, cuánto aumentó o no la expresión del gen target que uno quiere investigar. Bien, existen diferentes métodos, 2 a la menos delta delta CT o el método de corrección por eficiencia. Son detalles que si alguno quiere conocerlo lo podemos discutir. Entonces, la expresión relativa requiere que se cuantifique también el contenido de housekeeping o genes que van a servir de referencia para ver cuánto cambia el target de interés.
es muy común utilizar la expresión del 18S ribosomal o de actina, pero también hay muchas otras enzimas que dependiendo del tejido con el que uno trabaje, es el housekeeping que uno va a utilizar. Que, como dice acá, que permiten normalizar la respuesta que uno obtiene. Entonces, este es un ejemplo. Uno quiere ver si hay un cambio de expresión de un target, en este caso de una proteína P53, en muestras normales con respecto del tumor. Entonces, uno lo que hace es calcular, este es el método, la delta-delta-CT, ¿por qué 2 delta? Porque vamos a ver qué diferencia hay del target con respecto al normalizador en las muestras controles versus la diferencia que hay con las muestras del tumor. Entonces, básicamente el método consiste, bueno, si tenemos la misma eficiencia para el gen normalizador o de referencia con el gen target, la diferencia de CTM va a decir diferencia de expresión. Calculo el delta CT para los controles entre el gel de referencia y el target y el delta de CT del tumor, en este caso, y luego hago la diferencia de esta diferencia y como en cada ciclo habíamos dicho que de PCR se duplicaba el contenido de DNA, entonces la concentración es 2 a la menos esta diferencia y nos da una expresión relativa. Eso quiere decir que, por ejemplo, las células tumorales en este caso expresan 5.3 veces más lo de P53 que las células normales. Y esto es porque se asume que en ambos tipos, tanto controles como tumorales, la expresión del gen normalizador es la misma, no se ve afectado por el tratamiento o el estado, en este caso, ser tumor o no. ¿Se entendió? ¿O lo dije muy rápido? Entonces, así, por ejemplo, esto es de POMC en células, si no me equivoco, esto era un experimento en la célula de nuestro laboratorio. Bien, uno puede hacer un experimento en célula, diferentes tratamientos, obtiene el CT del gen normalizador de POMC, calcula el delta-delta-CT y evalúa cómo el tratamiento 1 aumenta 5.6 veces la expresión del gen que codifica para la propiomelanocortina, mientras que el tratamiento 2, 29 veces. Claramente, fíjense cómo este método me permite evaluar si estos tratamientos fueran diferentes ligandos para determinados receptores que modifican la actividad transcripcional de POMC, lo que podríamos estar evaluando es una forma de evaluar el efecto biológico de estos, ¿no? Esto puede ser estos tipos de ensayos permiten entonces evaluar respuesta biológica, contenido de proteínas, etc. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, con respecto, si uno quisiera hacer cuantificación absoluta, lo cierto es que la cuantificación absoluta hoy en día para evaluar contenido o expresión de hormonas, contenido o expresión del receptor, lo más recomendable sería la PCR digital. De no hacerse, uno debería hacer para la cuantificación absoluta tener una curva estándar para cada uno de los targets y a partir de ella interpolar los valores de CT obtenidos para cada una de nuestras muestras. Y de esa manera obtener la concentración absoluta. Lo cierto es esto, que prácticamente en un momento un par de se hicieron, es válido, pero ya no es utilizado, no van a encontrar. Los que quieren hacer cuantificación absoluta por este tipo de técnica van, por ejemplo, a métodos como la PCR digital, ¿no? Que son... Este es un ejemplo de PCR digital donde lo que ocurre es que se hacen diluciones de las muestras
en microgotas, donde ocurren microreacciones PCR en cada una de las gotas, de tal manera que hacerse una dilución límite con estas gotas, que podrían ser en gotas de aceite, si cada una de estas gotas amplifica, es directamente proporcional al contenido inicial de DNA, cDNA, RNA, etcétera, que uno está haciendo. De tal manera que el contar las que amplificaron da la cuantificación absoluta. Por eso es digital. Bien, eso con respecto a análisis de RNA. Para análisis de proteínas, uno puede hacer un lisado del tejido y hacer un Western blot, que seguramente ustedes se deben acordar lo que es un Western blot. O lo que se puede hacer es la inmunistoquímica. La inmunistoquímica para receptores se utiliza mucho y se utiliza mucho en clínica. ¿Se acuerdan para qué? Por ejemplo, para tipificar los tumores. Hablamos tumores de mama, receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo o negativo. ¿Y eso quién lo hace? ¿El laboratorio o quién? El patólogo. Anatomía patológica. Sobre el tejido. Bien. También podría evaluarse la expresión de los receptores en vez de por esas técnicas de inmunistoquímica por Western blot. El Western blot era lo que se generaba un gel donde uno pondría las diferentes muestras que iban a emigrar por diferencia de potenciales y iban a separar por peso molecular. Entonces, se sembraban las muestras, se ponía la tapa, se generaba el campo eléctrico y esto migra. Una vez que migraba y se separan por peso molecular, uno podría hacer, por ejemplo, el control con rojo ponzó para ver cómo están distribuidas las bandas. Y luego lo que podía hacer era el blotting o el inmunoblot, donde las proteínas, perdón, acá lo que se puede hacer es, se transfiere y se observan. Acá están en la membrana de nitrocelulosa, PDF, lo que fuere, y después uno lo que hacía era enfrentar las proteínas de las diferentes bandas frente a los anticuerpos. Para ello, la membrana se bloqueaba, se incubaba con el primer anticuerpo, se lavaba para eliminar el exceso de reactivos, se incubaba con el segundo anticuerpo, lavado, sustrato y finalmente uno revelaba. Esto se lo acuerdan, me imagino que sí. Esto lo que permite es ver la expresión proteica y poder discriminar por diferente peso molecular, y uno va con el anticuerpo, da la especificidad de lo que revela. ¿Bien? Hoy en día la inmunistoquímica, los patólogos, todo esto son cortes, estos son inmunistoquímica que yo he hecho. La verdad es que lo cierto hoy es que hasta incluso hay métodos automatizados y, por ejemplo, uno podría ver la expresión diferencial de los receptores en cortes de, estos son de rata, de sistema nervioso en presencia o ausencia de diferentes ligandos. Entonces, ¿cuál es la utilidad del inmuno a diferencia de las otras técnicas de expresión? Es que las inmunos les pueden dar o brindan mucha información en cuanto a la localización. Entonces, por ejemplo, si esto en vez de ser un corte de cerebro fuera tumor de mama, uno podría decir que es receptor de, bueno, acá dice gluco, pero tradicionalmente estrógeno positivo, progesterona positivo, de ambos, de ninguno, etc. Y permite además ver la localización de esa marcación. ¿En qué parte del tejido? Hasta incluso si es la localización intracelular, si es de expresión periférica, citoplasmática o nuclear. Bien. Es más, existen muchos programas que permiten trabajar de manera, ¿cómo que se llama? El modelado 3D se puede hacer y bueno, no me voy a detener en esto porque ya a mí se me está haciendo largo.
pero entendieron la diferencia entre análisis de expresión por PCR, análisis de expresión proteica y la información que va a brindar cada una de las técnicas para evaluar, por ejemplo, contenido de receptores de una muestra biológica. Bien, claramente, como esto es más bien básico, fíjense que tienen poca utilidad clínica todo esto que le estoy dando, salvo casos específicos. Clínicamente, hoy en día se utiliza mucho secuenciación, PCR y a nivel de tejido se utiliza las inmuno, los patólogos. Con respecto a métodos bioquímicos y los ensayos de binding se están dejando de hacer. Eh, lo cierto que estos ensayos de binding que se hacían con membranas, núcleos citosol, un ensayo de binding, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo era el método manual de vitamina D? Era con un fragmento de receptor de vitamina D. Perdón, el de TRAB era el de binding, ahí me equivoqué yo, perdón, es la hora. Utilizaba como un fragmento de receptor de vitamina D para generar el binding con la hormona y eso ser medido. Bueno, ese tipo de métodos se están dejando de utilizar. En su momento eran métodos con ligandos marcados que utilizaban, digamos, fragmentos de citosol o núcleos que tenían el receptor en estudio y permitían, o uno puede estudiar o el receptor o el ligando. Y lo que hacían eran o ensayos de saturación o de competencia. En el caso de competencia, la variable es la concentración del ligando frío. Este ensayo de competencia era, por ejemplo, el de TRAB, que era de inhibición de la interacción a receptor de TSH. Después están los ensayos de saturación, que esto es lo que daban los famosos gráficos de Scatchard. Bien. Estos tipos de ensayos están prácticamente en desuso, pero daban información. Por ejemplo, presencia o ausencia de receptores en la muestra, presencia o ausencia de ligandos a receptor en las muestras, y eso podría estar relacionado con las patologías. Un ejemplo es el TBI, ¿bien? Inhibición de la interacción del receptor. Los gráficos de Cachar lo que permiten es conocer, este es todo el ensayo lo que permitía era, por ejemplo, de un tejido conocer el número de sitios de unión máximos que podía presentar un tejido. Eso es porque si uno... Esto es lo que deriva del análisis de la constante de afinidad ligando receptor. Uno lo que obtiene cuando iba cambiando en los tubos la concentración de ligando, este tipo de curvas, y obtenían la intersección cuando I era igual a 0, la unión máxima o capacidad de sitios de unión. A ver, esto quedó solo a fines de investigación. No se hace. Pero sepan que estas técnicas eran muy útiles en su momento para definir este tipo de parámetros. Si quieren se lo dejo, después las diapositivas, todo lo van a poder leer y la van a poder ver de una manera más exhaustiva. Hoy en día, si uno quiere analizar si un receptor se está expresando en una célula, genera respuesta biológica, aún más, si uno lo que quiere ver, si una hormona es biológicamente activa, lo que va a hacer es un bioensayo. Los bioensayos son los que hoy en día los métodos gold estándar que van a poder determinar cuando una sustancia es biológicamente activa en términos de una respuesta funcional que uno puede definir. La ventaja de estos bioensayos es que no requieren que la muestra esté ni purificada ni que sea homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede utilizar suero, puede utilizar plasma, puede utilizar diferentes matrices siempre y cuando contenga la hormona a evaluar.
Ahora, esto es una limitación, porque uno lo que va a estar midiendo, ¿qué es? No la actividad biológica del compuesto que nosotros estamos evaluando, sino que vamos a determinar la actividad biológica de todos los compuestos presentes en la muestra independientemente de su naturaleza, ya que potencialmente todo lo que esté ahí va a contribuir a la bioactividad de lo que uno está evaluando. ¿Se entendió ese concepto? Obviamente uno puede trabajar con fracciones puras y todo, sí. De hecho, dependiendo del tipo de ensayo, con qué objetivo uno lo realiza, es cómo prepara la muestra y mide estas actividades. Uno va a poder medir actividades relativas, en realidad potencia, hablamos de una sustancia, potencia de una hormona, potencia de un esteroide, que es la capacidad específica de este analito, de este ligando, para lograr un efecto biológico deseado. Cuanto más potente sea con respecto al efecto deseado, menor concentración se van a requerir para generar una respuesta. Acá dice, bueno, es importante definir la respuesta funcional. Sí, vieron que muchas hormonas se expresan como unidades internacionales. ¿Me pueden decir alguna? La TSH. TSH. Pregunto, ¿esas unidades internacionales a qué hacen referencia? Muchas hormonas son trazables a un calibrador que hace o tiene asociada una definición de unidad porque genera una determinada respuesta biológica en un sistema. Ahora, esos calibradores las muestras que uno mide en el laboratorio está midiendo por un inmunensayo en función de la reactividad con respecto a un anticuerpo, no con respecto a una actividad biológica. Bien, entonces no nos confundamos. Cuando hablamos de un ensayo de unidad, que en este caso lo que en el inmunensayo es trazable a una supuesta actividad de un calibrador primario, y un inmunensayo lo que mide es la hormona inmunoreactiva comparable a esa actividad, y de ahí es que se expresan en unidades internacionales. Directamente uno en el bioensayo va a tener que definir, por ejemplo, una unidad internacional corresponderá cuando estas células en este sistema, en estas condiciones, produce un aumento de la señal de tanto. ¿Bien? Entonces, por lo general, cuando uno detecta una determinada respuesta, es la concentración más baja, esa es una unidad, trata que eso sea reproducible. A ver, los biensayos más útiles son los que tienen un rango de respuesta amplio, pero ¿cuál es el problema de los biensayos? Es que no están, si bien los laboratorios específicos que lo hacen lo validan, pero no están correctamente armonizados, por decirlo de una manera. No todos lo hacen igual. Y eso es una desventaja de los bioensayos, la completa validación de los mismos. Existen distintos tipos de bioensayo. Tenemos los bioensayos de unión al receptor, donde el ligando compite por el receptor y puede bloquear o estimular la acción del mismo. Pueden ser aquellos ensayos de proliferación celular. Entonces, en realidad, uno lo que hace en un sistema in vitro donde tiene las células, las incuba en presencia o ausencia de las muestras, y si las muestras tienen, por ejemplo, los factores de transcripción, uno lo que evalúa la capacidad proliferativa. Entonces mide el estímulo sobre el crecimiento y cuánto crecieron las células, cuánto proliferó. Otros, que son los más validados, son con los genes reporteros, que uno lo que utiliza son vectores de expresión, quimeras, que regulan
la expresión, por ejemplo, luciferasa, beta-galactosidasa, etcétera, de tal manera que el ligando, cuando se une al receptor, puede activar o no la transcripción de este gen reportero. Y esa señal es la que puede ser medida. ¿Se entendió eso? Entonces tenemos un sistema donde podemos hacer los ensayos de binding, que son esos que van a evaluar la interacción hormona-receptor. Si esto no nos está diciendo la interacción, no nos habla del efecto genómico, la capacidad de dar una respuesta genómica. En cambio, los ensayos que dependen de la expresión de genes implica que ocurra todo este proceso, ya sea en los ensayos de expresión o los ensayos de proliferación, implica acción genómica de las hormonas. Acá, como para que lo tengan un poco más visual, cómo es un biensayo. Por ejemplo, tenemos un sistema de una célula en las cuales lo que se hizo fue transfectar con un vector un constructo que tiene al gen de la luciferasa upstream el receptor de estrógeno, si no me equivoco. Entonces, estas células, cuando se las incuban con muestras o con ligando o con lo que sea, bueno, elemento de respuesta, pero a una hormona, si la muestra tiene el ligando específico para este receptor que se está transcribiendo y traduciendo, va a ocurrir siempre y cuando el ligando esté presente. Se va a transcribir y va a generar color. Y esto es lo que se puede medir. En realidad hay diferentes aplicaciones, porque entonces si la transcripción, por ejemplo, del reportero, de la luciferasa, de la beta-galactosidasa, que hay varios, depende de la actividad del promotor y la actividad del promotor va a depender que en la muestra esté ligando, pero también uno podría evaluar la capacidad de interacción del receptor, interacción proteína-proteína, etcétera. Incluso uno puede hacer diferentes ingenierías con análisis de elección, etc. Pero lo que voy, que la técnica de bioensayos permite, manipulando diferentes puntos, tener distintos tipos de respuesta. En endocrinología, la principal aplicación, vuelvo a decir, es poder cuantificar la capacidad biológica fundamentalmente de hormonas. Y además sirven para poder comparar la capacidad biológica de hormonas estructuralmente relacionadas. Esto seguramente ustedes se van a acordar de fármacos, que hablábamos de drogas agonistas, el efecto antagonista de una droga, es reversible o competitivo. El análisis de las curvas dosis-respuestas que uno obtiene de los biensayos es exactamente la misma. Vamos a tener que, en presencia de sustancias que compitan con el receptor, con el ligando, van a producir un efecto antagonista corriendo la curva. Esto no sé si ustedes se acuerdan, pero en la medida que uno necesite mayor concentración para generar una respuesta biológica es porque tiene menos potencia la droga, ¿no? En este caso va a ser un esteroide, la hormona menos potente. Ahora, si el efecto es porque bloquea, interacciona con el receptor y disminuye la respuesta, lo que tenemos es este otro tipo de curva. Entonces, lo que ustedes veían como curvas dosis-respuesta farmacológicas con diferentes tipos de drogas, es la misma interpretación que se hace para cuando analiza curva dosis-respuesta en los biensayos. Acá lo que les muestro son los diferentes tipos de biensayos, por ejemplo, para evaluar estrógenos que contienen diferentes genes reporteros, que tienen diferentes que se hacen en diferentes células, por lo tanto, diferentes tipos de ensayos en sí. Esto no es para que lo sepan, sino para que vean que hay mucha variabilidad. Se pueden utilizar diferentes células con diferentes genes reporteros y diferentes mecanismos.
Acá, por ejemplo, traigo uno, donde lo que se compara son diferentes curvas de respuestas para diferentes tipos de estrógeno, que acá tenemos estradiol, estriol, estrona, ¿no? El que tiene menos potencia es 17 alfa estradiol versus estradiol, por ejemplo. ¿Ven? Ahora, de acá abajo, por ejemplo, está mostrando la capacidad de activar el receptor de estrógeno por, si no me equivoco, pesticidas. Entonces, de esta manera se permite evaluar la actividad estrogénica de pesticida y para eso se demuestra mediante los biensayos. Acá tenemos, bueno, no, este es el ejemplo del ensayo anterior, cómo es, cómo que se llama, cómo es el mecanismo. Acá les muestro un resumen de los biensayos que se utilizan para evaluar la actividad androgénica. Pueden ser ensayos de proliferación, que se hacen en las células MCF7, en genes reporteros, que ya sea en células eucariota o en... no me sale... no importa. Que muy utilizadas son las CHO para estos tipos de ensayos. Acá lo que tenemos, por ejemplo, es la comparación del efecto de dihidrotestosterona, progesterona, glucocorticoide sobre el receptor, que en este momento no me acuerdo cuál era, ¿cómo que se llama? Bueno, esto es sobre el receptor claramente de andrógeno. Fíjense, la dihidrotestosterona tiene la curva dosis-respuesta más corrida hacia la izquierda, mientras que los glucocorticoides, por más que se aumenten 10 a las 6 veces la concentración comparativa en nanomolar, no produce ningún efecto sobre el receptor. ¿Bien? Y acá, esto es muy interesante porque esto es uno de los ejemplos, no es muy... que se hizo con un ensayo de RIA. Se comparó el RIA con el biensayo. Y lo que se hizo es tratar a los pacientes con andrógeno, dihidrotestosterona. Bien, en el laboratorio, ¿qué uno mide? Por ejemplo, puede medir testosterona estradiol. Lo cierto es que la dihidrotestosterona clínicamente está más limitada, su utilidad no se mide. Entonces, fíjense cómo si uno cuantificaba testosterona, esto es antes y después o durante el tratamiento, cómo la concentración de testosterona disminuía en estos pacientes, lo mismo que estrógeno. ¿Bien? Si uno se queda con estos datos, asumiría que la concentración androgénica, la actividad androgénica está más baja en estos pacientes. Lo cierto es que si uno hace un biensayo, fíjense cómo aumenta en esas mismas circunstancias. Eso demuestra claramente que los biensayos no pueden mostrar la actividad, en este caso androgénica total, por decirlo de una manera, durante el tratamiento con esta droga. ¿Bien? Finalmente, uno de los biensayos que seguramente es el más conocido en el ambiente son los de los TRAD. Que el biensayo para los anticuerpos que unen al receptor de TSH fueron relevantes este tipo de biensayos porque es el único ensayo que puede diferenciar a aquellos que son activadores de los inhibidores para el receptor. Esto, bueno, muestra la historia de tiempo ya desde los años 50 hasta el día de hoy, cómo evolucionaron este tipo de ensayos. Hoy en día tenemos los de primera generación, hoy en día ya estamos hablando de los biensayos de tercera generación para TRAB. En realidad los primeros eran con los modelos animales, luego lo que se hicieron fueron cultivos primarios. Hoy en día los de tercera generación se están haciendo en las células CHO con reportero para luciferasa
y midiendo luminiscencia. Estos son prácticamente lo que se utilizan. En realidad lo que utilizan es una quimera, pero acá fíjense, se compara lo que es el inmunoensayo con el bioensayo. ¿Por qué? Porque el inmunoensayo tenemos, bueno, esto dice placa de ELISA, pero imaginemos, ¿no?, que puede ser cualquier método automatizado donde el anticuerpo interactúa con parte del receptor y esto es lo que se cuantifica, ¿no? El inmunoensayo lo que va a cuantificar es la capacidad del anticuerpo inhibitorio o estimulante de generar la respuesta biológica mediada por AMP cíclico. En la medida que esta célula que tienen un receptor, en realidad un receptor quimera, lo que se utiliza hoy en día, donde el dominio extracelular es el dominio de interacción con las inmunoglobulinas del paciente, eso lleva, si es estimulante, aumentan los niveles de AMP cíclico, eso lleva a que se transcriba y se traduzca el gen de la luciferasa y eso genera una señal. Entonces, lo que podemos sostener son, por ejemplo, este tipo de curvas, donde, bueno, acá la diferencia son en dos tipos de células diferentes con diferentes tipos de receptor, pero uno puede determinar el porcentaje de inhibición o el bloqueo que tiene la muestra sobre la capacidad de activación del receptor. ¿Bien? Y esto es lo que, por ejemplo, esto es un ensayo de dilución de los sueros de diferentes pacientes, cómo genera o cambia el porcentaje de inhibición. Entonces, uno puede determinar por los biensayos si es estimulante, si es inhibitorio y con qué capacidad va a ser. Bien. Una aclaración que por ahí yo fui muy rápido, pero supongamos cualquier biensayo que yo vaya acá, que tengamos una sustancia X que genera esta respuesta, ¿bien? Esta fluorescencia. Está claro que esta curva implica que el ligando se une al receptor y genera una respuesta. ¿Es 100% trasladable esa observación a lo que ocurre in vivo? ¿Qué opinan ustedes? Y seguramente no, como cualquier otro método de análisis. No, pero ¿por qué? Por ejemplo, fíjense acá, tiene que tener en circulación 10 a la 6 de concentración. Tal vez esto nunca ocurra fisiológicamente. Los sistemas in vitro son sistemas aislados. Puede ser que nunca ocurra, o si ocurre se degradó y no generó efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Los modelos in vivo son modelos que involucran muchas otras variables. Bien, no nos olvidemos que estos son sistemas in vitro. Bien, ¿alguna duda? Siendo las 8:25 de un viernes, me parece que nos podemos ir a descansar, ¿no? Sí. Sí, es momento. Tal cual. Bueno, en realidad estos temas dan mejor para verlos más prácticamente, pero está bueno que desde el comienzo de la cursada de la carrera comiencen a ver y les vuelvo a decir, endocrino, por lo menos mis clases están pensadas para que ustedes puedan adquirir conceptos generales y básicos que comiencen a aplicar y a discutir en la medida que transcurran los próximos módulos. Bien. No les voy a pedir que estudien nada de memoria, sí que comprendan las cosas. Y tienen que saber los mecanismos de acción de las hormonas, ¿no? Por qué tipo de receptor actúan, eso sería bueno que lo vayan aprendiendo.
Bueno, de mi parte nos vemos entonces si no me equivoco, el 8. Está bien. Le voy a estar mandando los mails y cualquier cosa me consultan. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, buen fin de semana. Dale, Gracias. gracias. Buen fin de. Dale, Martín. Gracias. Chao, Buen nos fin de vemos. semana. Chao.